¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con lo que viene siendo esta segunda sesión, ahora en línea, para continuar hablando de un tema muy importante que ahora vamos a hablar de lo que es la lexicología. Dentro de la lexicología vamos a encontrar 5 apartados que vamos a nosotros a estar analizando para poder practicar y estar seguros el día de nuestro examen. Me refiero entonces a los sinónimos, a los antónimos, a los homónimos. Estos tres los estaremos analizando en esta cápsula y en la próxima sesión nos enfocaremos a lo que viene siendo los homófonos y los parónimos. Entonces, ahora vamos a trabajar con lo que vienen siendo sinónimos, antónimos y homónimos. Son expresiones muy eh, comunes. Yo estoy casi un 98% seguro que todas y todos ustedes esto ya desde la primaria lo hemos conocido. Sabemos que los sinónimos, como dice aquí la lectura que nos apoya, dice, se llaman así a los vocablos con igual o semejante significación, ¿verdad? Dice, bueno, aquí hace una división entre estrictos y contextuales. Dice que los estrictos se refieren a las palabras que son intercambiables siempre sin alterar el sentido del escrito. Y los segundos son los que dependen del contexto semántico en que se emplean. Por ejemplo, esposo y marido. Es decir, hay sinónimos de palabras muy parecidas en cuanto a su escritura, ¿verdad? Pero hay unas que nada tienen que ver, como esposo y marido, sin embargo, siguen teniendo un parecido en cuanto a su significado. Por eso pueden llamarse sinónimos estrictos o sinónimos contextuales cuando nada tiene que ver, como una palabra de esposa y mujer, porque una mujer puede ser cualquiera y una esposa no siempre. Pero cuando hablamos de esposo y marido, hablamos que siempre tienen la misma calidad. Sin embargo, la situación que quiero comentarles y que es donde quiero que hagamos un buen uso de lo que es la lectura y la escritura es que al saber que los sinónimos son expresiones parecidas o semejantes, o bien si de alguna manera me muevo y nos vamos a los antónimos, sabemos que es todo lo contrario. Dice, la antonomía consiste en el uso de vocablos que significan lo opuesto, ¿sí? Pero aquí la situación en esta lexicología de sinónimos y antónimos, me queda claro, repito, que la mayoría conocemos que unos son los parecidos y otros son los contrarios. Tal vez son las palabras claves que hemos utilizado dentro de nuestro aprendizaje para poder entender y comprender cómo utilizarlos. La situación es que si yo sugiriera o en este momento yo les pidiera en una clase presencial que ustedes me indicaran algunos sinónimos o algunos antónimos, yo sé que todos íbamos a recurrir a palabras muy comunes y muy usuales, como lo que viene siendo alto, grande, muy bien, sinónimo. ¿Y cuál sería lo contrario? Bajo, muy bien. Otro ejemplo, hermoso, perfecto. ¿Cuál sería su sinónimo? Bonito, correcto. ¿Y su antónimo? Feo, horrible. Hasta ahí vamos bien. Y podemos seguir otros 3 o 4 ejemplos, pero que serían muy comunes de nuestra vida. Aquí la situación es que en el examen no nos ponen a oraciones, lecturas o ejercicios inmediatamente directos de palabra tras palabra, en donde nos indiquen palabras muy comunes, sino que son palabras que vamos a ir entendiendo de acuerdo a la lectura. ¿Cómo les voy a platicar este ejemplo de cómo va a venir muy seguramente su examen? En su examen muy seguramente les van a poner, el maestro de derecho les dijo a sus estudiantes que es menester estudiar el Código Penal. Ahí está una oración. Repito, el maestro de derecho les dijo a sus estudiantes que es menester estudiar el Código Penal. Y te subrayan la palabra menester. Y ahora te indican una pregunta. Indique un sinónimo o un antónimo de la palabra subrayada, en este caso menester. Ándale, ¿qué es menester? Pues yo me sé el de bonito, alto, gordo, flaco. Pues yo sí me sé esos. Pero qué menester. Pues es que será una palabra que nosotros vamos a encontrar en expresiones precisamente de personas que tienen la costumbre de leer y de ampliar su vocabulario para tener un mejor entendimiento, o bien dentro de lecturas, de libros, de fuentes bibliográficas, de periódicos, revistas. Entonces, aquí seguimos con qué es menester.
pues tendríamos que irnos a un diccionario para que nos diga que menester es algo importante. Entonces el maestro les está diciendo que es importante que estudien el Código Penal. Entonces ahí tal vez te pongan respuestas. Inciso A, no importante. Inciso B, flato. Inciso C, cobarde. Inciso D, necesario. Y ahí te van a seguir. Entonces vas a decir, si se pregunta el sinónimo, bueno, pues entonces en ese momento es bien importante que conozcamos la palabra para poder decir cuál es la palabra más parecida. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que en esta clase, más que enseñar qué es un sinónimo o qué es un antónimo, ¿sí? O qué es un homónimo, que el homónimo, pues es una expresión que se escribe de diferente manera, utilizando las reglas ortográficas que platicábamos hace rato, pero que en su fonía la palabra significa o se escucha igual, mas no tiene el mismo significado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, lo que yo quiero comentarles es que tenemos que tener el hábito, estamos a muy buen tiempo de aquí al 11 de julio, vamos a pensar que hasta el 10 de julio, para que el 11 pues ya no vamos a estudiar, el 10 de julio es el último día que demos una repasada, pero sí para poder hacer ejercicios, para poder estar trabajando y encontrar palabras que nunca hemos usado nosotros en nuestro léxico, en nuestro circuito de habla, en nuestra comunicación, para entonces ir ampliando este vocabulario propio para comprender mayores expresiones de cómo podemos dar a entender lo mismo con diferentes palabras. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar, dice, en esta sopa de letras localiza los sinónimos de las siguientes palabras. Por ejemplo, yo aquí veo una que dice coraza. Yo pienso que esta sí la han escuchado ustedes, ¿verdad? Ahí está la palabra coraza. ¿Qué significará coraza? Pues yo pienso que coraza es algo que es una dureza, algo que es una protección, porque estamos hablando de sinónimos. Entonces, ahí vamos a encontrar, darle un sinónimo a esta palabra, ¿sí? Entonces voy a dar aquí unos segundos para que puedan tomar tal vez una captura de pantalla y podamos nosotros empezar a encontrar palabras que le podamos dar nosotros un sinónimo. Encuentro otra palabra. Tenemos aquí lindero. ¿Qué es un lindero? Bueno, pues un lindero es algo que nos permite como una franja divisoria entre algo que termina y algo que empieza, algo que nos permite separar. Entonces, aquí estamos teniendo otra expresión en la cual nosotros vamos a estar encontrando sus sinónimos. Tenemos otra palabra por acá que se llama sentencia. Bueno, pues una sentencia puede ser una conclusión, puede ser algo que termina, puede ser un escrito, entonces, de acuerdo también a cómo nos la estén poniendo a nosotros en una oración, salvo que nos la pongan directo, como dice, que nos pongan rápido la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, otra que aquí detecto es la palabra rabia. Bueno, rabia me suena a coraje, a una supermolestia, ¿verdad? Entonces, esos son sinónimos, ¿verdad? Estos son las palabras parecidas. Ahora, si estos mismos cinco, coraza, que dijimos que puede ser dureza, protección, nos dijeran ahora antónimo, pues coraza, debilidad, ¿verdad? Lindero, pues no separación, rabia, pues a lo mejor tal vez tranquilidad, pacificidad, o sea, situaciones que nos ayuden, ¿sí? A precisamente poder entender cuándo estamos hablando. Creo yo, repito, que tenemos muy bien claro qué es un antónimo y qué es un sinónimo. La situación que vamos a estar analizando y que estamos haciendo estos ejercicios en esta sopa de letras es para precisamente utilizar palabras que tal vez no hemos escuchado o no hemos usado en nuestro lenguaje, y eso es lo que nos va a frenar para poder dar contestación a este tipo de ejercicios en el examen. Por eso es bien importante estar utilizando nuevas palabras y estar aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Aquí encontramos una en forma vertical, bueno, así subrayadas se me vienen todas, pero me refiero nada más a esto esquivo, ¿verdad? Esquivar, esquivo, como desviar, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a hacer estos ejercicios, pero de todos modos hay que ir haciendo más para que podamos nosotros ir comprendiendo, ¿sí?
Aquí, obviamente, tenemos más ejemplos. Podemos tomar otra captura de pantalla para que podamos trabajar con la palabra de letrero, sacrificar, íntegro, rostro, enterrar, cavidad, huraño, manar, proverbio. Entonces, aquí les dejo 22 palabras que a lo mejor, muy seguramente, han escuchado, pero no saben su significado o alguna vez, o más bien dicho, no lo han escuchado y pues por obvias razones no podemos conocer su significado, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a lo que precisamente viene otro ejercicio, ¿verdad? Dice aquí, señale cuál de las palabras, es decir, del uno, del 2, del 3, 4 y 5 de cada juego de palabras, si son antónimos. Por ejemplo, homogéneo, similar y heterogéneo. Ustedes ya llevan química, sabemos que hay mezclas homogéneas, que son en las que todos sus componentes no son visibles. Heterogénea, donde sí son visibles. Entonces, algo homogéneo es algo que es parecido. ¿Por qué? Porque como no lo puedes ver, todo parece lo mismo o son similares. Entonces, fíjate bien, ¿cuáles sí son antónimos? Pues los antónimos serían homogéneo y heterogéneo. Esos serían precisamente los antónimos. Fíjate cómo te pueden hacer otro tipo de actividad dentro de tu examen de admisión. En el número 3, vámonos al 3. Horizontal, vertical y perpendicular. ¿Cuáles serán antónimos? Pues obviamente que horizontal y vertical, porque ya sabemos que horizontal es acostado y vertical es parado. Entonces rápido sabemos que esos son los antónimos, ¿sí? Entonces veamos que así son los diferentes ejercicios, pero el problema no es identificar cuándo es un antónimo y cuándo es un sinónimo, o al menos yo así lo veo, pero ya está explicado. La situación será en qué momento, ¿sí? ¿En qué momento vamos nosotros a utilizar estas palabras conociendo su significado? Ahora sí, vamos a pasar al número 3, que son los homónimos. Dice la palabra homonimia procede del latín tal que significa igual nombre. Por eso les digo, va a ser casi lo mismo. Dice, se refiere al hecho de existir dos o más palabras de raíces etimológicas muy distintas que al evolucionar llegaron a tener la misma forma o el mismo sonido, pero que atendiendo precisamente sus raíces, su significado es muy diferente. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. La palabra vino y otra vez la palabra vino. Ah, caray, pero si están igualitas, mira, con la letra V. O sea, antes habíamos aprendido cómo utilizar la regla de la B y la V y pues podíamos identificar, pero es que aquí nos encontramos que están igual. Bueno, es que una nos habla del verbo venir y la otra de lo que viene siendo una bebida. Y las dos se escriben igual, se escuchan igual, pero aquí viene una gran diferencia. De acuerdo a lo que significa o de acuerdo al contexto en que estamos utilizando la palabra, vamos a poder entender qué significado va a tener, aunque repetimos, perdón, es vino de llegó y vino de bebida, ¿sí? Entonces, aquí esto, por si no lo habían aprendido, los homónimos son palabras, ¿sí? Que se van a escribir igual, se van a escuchar igual, pero van a tener un muy diferente significado. Hablamos también del banco, ¿verdad? Hablamos de un banco como institución crediticia, como ir a un banco a sacar dinero, a cambiar un cheque, a depositar un dinero, un pago, o al banco donde te puedes sentar. Ahí están estos ejemplos de lo que vienen siendo los homónimos, ¿sí? Por eso, actualmente, les voy a poner un ejemplo también. Hay personas que de acuerdo a su nombre y apellido a veces te dicen, tienes un homónimo, ah, caray. Y uno preguntará, ¿y con qué me voy a comer eso? ¿O qué es eso? Bueno, pues un homónimo es una persona que tiene completamente igual tu nombre y apellidos, ¿verdad? Como por ejemplo hablar de Antonio González Zavala. Y existe otro Antonio González Zavala y también es hombre y también nació en la misma fecha que tú. Entonces tienes un homónimo, ¿verdad? Es algo muy parecido, pero sabemos que son dos personas muy diferentes. Incluso a lo mejor dentro del país de México, pues en diferente localidad, a lo mejor uno al norte, uno al sur, pero que dentro de un registro, ¿verdad?
de personas o contribuyentes, pues se encuentran que están dos personas que sí están físicamente existentes y que tienen datos iguales, entonces por eso hablamos de que son homónimos, ¿sí? Vamos a regresar un poquito aquí para ver otros ejemplos de los antónimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el número 5, suspendido, colgado y sostenido. Entonces, pues, sostenido y colgado, pudiera haber una semejanza. Entonces, si nos está diciendo cuáles son los antónimos, podemos encontrar que el antónimo pudiera estar entre la palabra suspendido, ¿sí? Y la palabra, en este caso que es un antónimo, ¿sí? Pudiera ser la palabra colgado, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a estar utilizando estos ejercicios. Vuelvo a repetir, es bien importante que este tema nosotros lo podamos profundizar de tal manera, ¿sí? Que tengamos que leer un poco más. Hay que leer libros, hay que leer periódicos, hay que escuchar conversaciones adecuadas donde nosotros mismos podamos captar o podamos pensar que habrán de utilizar cierto vocabulario muy diferente al que yo tengo para tener un poquito de mayor conocimiento o de mayor interés de nuevas palabras y yo mismo me empiece a poner ciertas palabras, ¿sí? Primeramente, ahorita como estamos a tiempo, lo que queríamos es buscar el significado dentro de un diccionario o rápidamente con las redes en Wikipedia encontrar cuál es el significado de tal o cual palabra y a partir de ahí empezarme a preguntar, a ver, si ya conozco el significado de tal palabra, ahora yo mismo me voy a poner el reto de dar un antónimo, que ya sé que es todo lo contrario, o un sinónimo, que ya sé que es todo lo parecido, ¿sí? Entonces, de eso vamos a estar practicando porque es importante que esto el día del examen lo llevemos un poquito maduro porque realmente no sabemos qué palabras son las que nos van a preguntar. Sin embargo, tenemos tiempo para practicar precisamente todas este tipo de lexicología. Nos faltan otras que veremos la siguiente cápsula para seguir aprendiendo y ampliando. Hay que recordar ya por último para cerrar esta cápsula de sesión que es bien importante que en el examen nos pueden poner oraciones como la que les di hace rato, donde subrayen una palabra y es ahí donde nos van a indicar cuál podría ser un antónimo o cuál pudiera ser un sinónimo, o bien únicamente nos pongan las palabras directas, que nos pongan homogéneo, diga un sinónimo y ya te ponen ahí opciones, o homogéneo, diga un antónimo y ahí te ponen ya las opciones, ¿sí? Entonces, van a ser palabras que tenemos que ir conociendo, reconociendo. No te metas con palabras difíciles, no creas que tiene que ser algo tan difícil, simplemente palabras que tú vayas desconociendo y que estés viendo, leyendo, pues entonces, y te llame la atención, ve ampliando y enriqueciendo lo que viene siendo tu léxico, ¿sí? Entonces, vamos a dar por terminada esta sesión y nos vemos en la siguiente cápsula, en la siguiente sesión del próximo sábado, esperando que vayamos aprendiendo y consolidando nuestro aprendizaje y nuestra lexicología y forma de comunicación. Que tengan excelente día.